Este es el informe tradicional de las 1000 empresas que se toma de la información que entregan las sociedades a la Superintendencia de Sociedades, más una información que se obtiene de otras superintendencias, de la Superintendencia Financiera, de la de Transporte, de la de Salud, la de Servicios Públicos, la de Vigilancia, básicamente. Entonces vamos a dividir la charla en 3 partes o en 4. La primera parte es la metodología del estudio. Creo que es importante volver a contarles cuál es la metodología. También quiero ahí que explique el doctor David cómo fue este año la utilización del SIS, el tema automático que tenemos ya de información, de cómo se montó toda la información y que va a estar disponible también para que les diga que se les entrega, el Excel y pues que pueden corroborar todo eso en el SIS que debe quedar montado entre hoy y mañana. Entonces esa es la primera parte, la metodología y un poquito hablar de lo que se les entrega. La segunda parte ya son los resultados per se, que los vamos a contar y a dialogar. La tercera parte, unas conclusiones finales que tenemos. Y la cuarta parte, pues serán las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, si quiere, delegado doctor Santiago, en conjunto con el doctor David, pongan la presentación. Después yo pongo la mía, por supuesto que es la misma, para poder cada cual pasar sus páginas en la parte correspondiente ya a lo que es la metodología del informe. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, señor superintendente. ¿Ahí se está viendo la presentación? Sí, señor. Un segundo, a ver si... Listo. Bueno, pues como lo dijo el señor superintendente, vamos a presentarles el informe de las 1000 empresas. Este informe tiene como, pues que ofrecemos el día de hoy, es con información con corte al 31 de diciembre de 2020, de todas las empresas que nos reportaron información a la Superintendencia de Sociedades y otras superintendencias con corte al 17 de mayo de 2021. Y también que fue o que será publicada esta información en el Sistema Integrado de Información Societaria, SIS. Tenemos un total de 27.952 sociedades como parte de la labor misional pues de esta superintendencia con el propósito de contribuir al país y al sector empresarial. Estas 27.952 sociedades fueron las que reportaron esta información y que tuvimos en cuenta para pues hacer este ranking de las 1000 empresas más grandes del país por ingresos operacionales, con información propia y de otras fuentes públicas. Es relevante también decir que nosotros como superintendencia hacemos esta solicitud de información en unos tiempos preestablecidos para poder sacar este tipo de informes en los tiempos más rápidos posibles y que sean de gran utilidad para la toma de decisiones públicas y también para que las sociedades puedan analizarlas y tomar decisiones privadas y particulares. Esta información que presentamos en este informe permite, lo primero, identificar tendencias del estado de la situación financiera en cuanto a los activos, pasivos y patrimonio. También identificar tendencias del estado de resultados integral en cuanto a ingresos operacionales y los índices de rentabilidad. Hacer análisis sectoriales y regionales para implementar políticas públicas. Identificar tendencias sectoriales y regionales, hacer análisis y reportes periodísticos y académicos. Y para la superintendencia es muy importante porque nos sirve para poder hacer una supervisión constructiva, pedagógica y preventiva por parte de la superintendencia de forma general a todos los supervisados. Es decir, nos sirve para poder identificar alertas tempranas y poder realizar una supervisión efectiva. Frente a la metodología usada en el informe de las 1000 empresas, clave decir que la información que hace parte de este informe de las 1000 empresas fue información reportada por parte
sociedades a la Superintendencia de Sociedades, también a la Superintendencia Financiera, a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Transporte. Las entidades que hacen parte de este estudio son entidades del sector real no financiero. Esto significa que no estamos incluyendo a bancos o a entidades del sector bursátil. Sin embargo, sí tenemos en cuenta empresas del sector real que reportan ante la Superintendencia Financiera y que hacen parte del sector real. ¿Qué información recibimos? Recibimos información financiera, incluyendo los activos, los pasivos, patrimonio, ingresos operacionales y ganancias o pérdidas. El periodo de corte de la información financiera que tenemos en este informe, como lo dije anteriormente, es a 31 de diciembre del año pasado, de 2020. Si bien la superintendencia tenía un cronograma para la recepción de información financiera con corte al 7 de mayo de 2021, hicimos un corte a 17 de mayo de 2021 para todas las sociedades que reportaron esta información con corte a esa fecha para poderla tener en cuenta en este reporte. Frente a la estandarización, aquí el estudio tiene en cuenta información financiera presentada bajo normas internacionales de información financiera, es decir, las NIIF, y el criterio para determinar el tamaño de las empresas, para determinar este ranking de las 1000 empresas, corresponde al concepto de ingresos operacionales. Este concepto de ingresos operacionales corresponde a la sumatoria de unas cuentas que hacen parte del estado de resultados, que es la sumatoria de los ingresos de las actividades ordinarias de las empresas y la participación en las ganancias de subordinadas, asociadas y negocios conjuntos considerados como parte de su operación principal que se contabilicen dentro del método de participación, es decir, son todos los ingresos ordinarios más los otros ingresos, también esta cuenta de ganancias de subordinadas y excluimos los ingresos financieros. Los estados financieros utilizados para este reporte son los estados financieros individuales, por ende no utilizamos los estados financieros consolidados y no tenemos en cuenta los mismos para el reporte. Con esto, también, ¿qué proceso se realizó con la información? David, si quiere usted acá contar qué proceso realizamos con la información para dejarlo muy claro. David. Bueno, la información financiera que empleamos en la superintendencia es en la misma forma que fue reportada por las sociedades a todos los supervisores, no solamente a la superintendencia de sociedades, sino a las demás superintendencias. Y la superintendencia de sociedades no realiza ninguna validación con otras fuentes. Solamente lo que hacemos con la información recibida es validar la unidad monetaria para que toda la información quede reportada en miles de pesos. Y también frente a la comparación, que eso es importante en este informe, tenemos el análisis de tendencia de los años 2016 a 2020 y se efectuó con base en la información financiera reportada con corte a diciembre de cada año, sin incluir las retransmisiones o ajustes que de tiempo en tiempo las sociedades van realizando si son necesarias. Con esto, señor superintendente, doy por terminado, digamos, la presentación frente a la relevancia y metodología particular del informe. Muchas gracias, doctor Santiago López. Doctor David, no sé si tiene problemas con el micrófono o algún comentario sobre el tema de información que es importante. Ya se abrió mi micrófono, qué pena. Sí, lo que les queríamos decir es que esta información va a estar en nuestro sistema de información que se llama CIS. Una vez se acabe la reunión, también van a poder encontrar la base de datos para que la puedan descargar y también van a poder encontrar la presentación. Por otro lado, en el transcurso de estos días también vamos a hacer el cargue de nuestra información en nuestra plataforma CIS ya de manera interactiva para que ustedes también puedan
cruzar un poco los datos y jugar un poco con nuestra plataforma que tiene muy buenas aplicaciones en el sentido visuales y que les permite entonces indagar un poco más sobre la información. Eso sería como lo que tendríamos que decir de ese superintendente. Muchas gracias, doctor David. Voy a poner entonces la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí. Sí, señor, ya se ve. Ok. Bueno, aquí básicamente el tema, y para que pues tengamos en claro cómo fue que, hasta voy a tratar de arredondar esto, tengamos claramente el tema de cómo fue que se construyó esta información. Entonces tenemos que hay una empresa de supertransporte, 12 de supervigilancia, 16 de superservicios, 30 de superfinanciera, 107 de supersalud y 834 de supersociedades. Esta información estas empresas que están acá son más o menos las mismas del año pasado. Hay unas variaciones muy leves o mínimas en el sentido de que salen algunas de Supersalud, son 5, de Superfinanciera salen 5 y entran unas de Supersociedades adicionales, pero en general es muy homogéneo los datos de las empresas en cuanto a los grupos, aunque de los grupos pudieron entrar y salir algunos. Esta es la información ya general. Recordemos que el año pasado, yo aquí tengo la del año pasado, no sé si se alcanza a ver la del año pasado. Este año son 697 billones de ingresos operacionales, y están divididas de la siguiente manera. Son de la empresa 1 a la 50, 282 billones de pesos, que equivale al 40%. Entre la 51 a la 100, 78 billones de pesos, que equivale al 11%. O sea, entre ese grupo de las 100 primeras empresas tenemos el 51%. Entre la 101 y la 500, 231 billones de pesos, y entre la 501 y la 1000, 106 billones de pesos, para un total de 697 billones de pesos. Recordemos tal vez que el año pasado, de pronto la imagen está acá, el año pasado fueron 754 billones de pesos en ingresos operacionales. Ya cuando uno consolida las cuentas de estado de situación financiera y del estado de resultados, las cuentas de resultados, tenemos estos resultados generales. El tema de balance, vemos que el activo crece 28 billones, es decir, una variación del 2.5%. El pasivo crece 24 billones, una variación del 4.7%, y el patrimonio solamente crece el 0.6% al tener una variación absoluta de 3 billones. En la cuenta de resultados tenemos que los ingresos operacionales caen 57 billones de pesos, con una variación porcentual de menos 7.6%. En las ganancias y pérdidas de estas 1000 empresas, tenemos básicamente que caen de 69 billones a 45 billones, es decir, una pérdida de ganancias de menos 23 billones de pesos, o sea, una caída de menos 34.1%. Esta es la variación de esas cuentas de activo, pasivo y patrimonio, que van variando desde el año 16 hasta el año 20.
si ustedes pueden ver el año 19, lo que ocurre es que, por ejemplo, la línea azul, que es activo, que estaba creciendo al 12.7, cae y crece al 2.5, como ya lo indiqué. Igualmente pasa con el pasivo estaba creciendo al 13.4 y ahorita crece al 4.7. Es decir, que el pasivo pues crece de todas maneras más rápidamente que el activo. Tenemos adicionalmente un crecimiento del patrimonio que el año pasado pues era del 12%, el antepasado, y ahorita estamos o terminamos creciendo solamente el 0,6% el patrimonio. Tenemos aquí las razones de apalancamiento de índice de solvencia, que se mantiene muy parejo, siendo la solvencia 2.1 y el apalancamiento 0,9. Tenemos aquí los estados de situación financiera desde el año 16 al año 20. Vemos que crece el activo, ¿no?, del año 19 de 1.111 billones a 1.139 billones. Crece también el pasivo y crece también el patrimonio, pero lo interesante, lo importante de ver acá es que desde el punto de vista de la estructura, pasamos de tener un pasivo que apalancaba el 47% de los activos a un pasivo que soporta el 48% de los activos. O sea, hubo un incremento en el tema de la estructura de pasivos. Aquí tenemos la gráfica de tendencia del PIB real, cómo veníamos en el 17, en el 18 y en el 19, y cómo cae a menos 6,8 en el año 20, y cómo esos ingresos operacionales pues tenían una tasa de crecimiento del 11.3, 13.3 en el 18, 10.9 en el 19, y finalmente caen en el año 20 el menos 7.6. Igualmente el tema de las utilidades, cómo tienen un crecimiento bien interesante en el 18, caen en el 19 y se hunden en el año 20 con un decrecimiento del menos 34.1%. Tenemos acá otra información que es para simplemente compararlo con el total del PIB. Y aquí lo que tenemos es simplemente el porcentaje que representa esos ingresos operacionales respecto al PIB nominal, y tenemos que los ingresos representan el 70% del PIB nominal para el año 20, cuando teníamos en el año 19 un 71%, o sea, hay un decrecimiento. Y lo mismo ocurre con las utilidades, las ganancias o pérdidas de las compañías, que representaban el 6%, con un total de 69 billones, y para el año 20 representan el 5% con un total de 45 billones de pesos. Aquí están las tendencias del ROA, el ROE y el margen neto. El ROA pues sabemos que es el retorno de activos, el ROA del patrimonio, del equity, y el margen neto pues que es las ganancias, pérdidas sobre ingresos operacionales. Entonces la misma tendencia, tenemos los cinco años, y en el caso del ROA pues cae del 11.7% en el 19 al 7.6% en el año 20. El margen neto cae del 9.1 al 6.5. El ROE cae del 6.2 el ROE cae del 11.7 al 7.6 y el ROA cae del 6.2 al 4%. Pero hay que ser muy sin corazón. Desde el punto de vista de las ganancias
y pérdidas, pero sobre todo de las pérdidas que reportan ciertas compañías, vemos una tendencia de esas 1.000 cuantas reportan pérdidas, y vemos que del año 19 al año 20 crecieron esas pérdidas reportadas de 12.1 billones de pesos a 15.2 billones de pesos, como vemos acá, pero lo que pasa es que se incrementan de 172 empresas a 208 empresas las que reportan pérdidas. Tenemos adicionalmente cómo está la distribución de estas 1.000 empresas por región. Esas 1.000 empresas por región, pues tenemos el 52.8% en Bogotá, Cundinamarca, el 18.3% en Antioquia, el 12.6% en la costa pacífica, el 8.2% en la costa atlántica, el 4.3% en el centro oriente, el 3.1% en el eje cafetero y el 0.7% en el resto del país. Esto es el total de las empresas representadas en los sectores. Son 307 empresas en manufactura, que representan el 30.7%, en comercio 298 empresas que representan el 29.8%, en servicios 272 empresas que representan el 27.2%. Dice que en servicios caen 11 empresas, salen de ese grupo. En construcción tenemos 54 empresas, en el sector macrosector minero, hidrocarburos 43 y en el agropecuario 26. Esta ya es la participación por región, pero ya no en número de empresas, sino en los ingresos operacionales. Y tenemos al lado derecho la variación respecto al año anterior. Entonces lo que ocurre acá es que tenemos una participación ya de ingresos. Recordemos que en el número de empresas Bogotá es como el 53%, pero ya en temas de participación de ingresos operacionales pasa al 61.6%, Bogotá, Cundinamarca, 16.9% Antioquia, 9% Costa Pacífica, 8.7% Costa Atlántica, 1.9% el Centro Oriente, 1.7% el Eje Cafetero y el 0.3% el resto del país. Aquí tenemos lo que representan en ingresos operacionales los sectores y cuánto pierden los sectores en ingresos operacionales. Empezamos a ver cosas interesantes de la información, y es que en servicios se pierden 6 billones de pesos de ingresos operacionales, en comercio se pierden 4 billones de pesos en ingresos operacionales, en manufactura se pierden 6 billones de pesos, en el sector minero de hidrocarburos se pierden 40 billones de pesos, en construcción se pierden 2 billones de pesos, y en el agropecuario se gana 1 billón de pesos en ingresos operacionales. Aquí lo que hicimos fue, tal vez David, lo que hicimos acá fue tratar de comparar lo que son los ingresos operacionales del año 19 y del año 20. Y básicamente lo vemos por sectores. Entonces, en la parte de arriba está lo que representan en ingresos operacionales, pero sobre todo la variación, para que lo veamos. Entonces, en servicio caemos el 2.9%, en comercio caemos el 1.8%, en manufactura caemos el 3.4%, en el sector minero y hidrocarburos el 33.4%, ya vimos que eran 40 billones, en construcción se cae el
11.7%, y en el sector agropecuario vemos que hay un incremento de los ingresos operacionales por un porcentaje equivalente al 13.7%. Tal vez ahí, doctor David, comentar cómo los sectores, sobre todo el sector minero y hidrocarburos, tiene una fuerte caída. Los otros sectores, aun cuando caen, pues no caen tanto como el sector de minero y hidrocarburos, que además explica el 70% de la caída de los ingresos operacionales de 154 billones a 697 billones, porque pues cayó un 40% en cuanto a ingresos operacionales. Sí, superintendente, yo creo que esa es una muy buena foto de lo que le sucedió al Producto Interno Bruto en 2020. Todos tenemos que tener en cuenta que la caída fue pues, la caída más fuerte que ha afrontado la economía colombiana en toda su historia. Y de hecho acá se ve cómo hay una correlación directa entre la caída de los ingresos operacionales de cada uno de los sectores con la contracción del Producto Interno Bruto sectorial. Tenemos que tener en cuenta que efectivamente toda la economía se vio afectada por esta externalidad negativa de la pandemia, y donde se ve la mayor contracción es en el sector minero energético. Eso se debe fundamentalmente porque ya desde el 2019 y desde el 2018 los precios de los productos mineros venían bastante mal, y ya había la economía colombiana ha sentido este choque importante que se agrava un poco más por términos de pandemia. Por esto ese sector tiene la mayor contracción en sus ingresos operacionales, y es el que aporta más, tiene una mayor participación en las pérdidas que reportan empresas no con ganancias, sino con pérdidas. El sector que sí crece en ingresos operacionales es el sector agropecuario, que es de hecho el sector de los pocos sectores que alcanzó a tener crecimiento positivo en el Producto Interno Bruto en el 2020. No sé, superintendente, si quiere que profundice algo más o así estaría. No, el tema es reiterar. Aquí vemos que pues hay unas caídas en todos los sectores en ingresos operacionales, siendo la más fuerte en el sector de minero y de hidrocarburos, también puntualizando que el sector agropecuario pues gana en ingresos operacionales en cuanto a las 1.000 empresas. Aquí hacemos lo mismo de comparación, pero ya es el tema de ganancia de pérdida. ¿Quién crece en esas ganancias o pérdidas de los sectores? Y como todo en la economía, pues es un juego de que se reacomodan las cosas, es un círculo virtuoso donde finalmente los temas y las empresas se van acomodando y los sectores se van acomodando también a lo que pueda ocurrir, y de acuerdo con los cierres y todo lo que ocurrió, pues vemos, por ejemplo, servicios, la misma comparación. Vemos servicios como caen en sus ganancias o pérdidas, caen de 34.5 a 30.2 billones, es decir, a una caída del 12.6%, pero fíjense ustedes en comercio, que la dinámica del comercio es que se puede reacomodar mucho más fácilmente a las circunstancias, puede tener otros canales de ventas, puede acomodarse en términos generales mucho más fácilmente que otros sectores. En ese sentido, pues vemos que los ingresos operacionales crecen de 5.8 billones a 8.6, es decir, la ganancia pérdida crece 47.7%, es decir, los ingresos bajan, pero con el tema de reacomodarse, finalmente lo que ocurre es que las ganancias suben de 5.8 billones a 8.6 billones de pesos. En la manufactura pasa lo mismo que en los servicios, más difícil acomodarse, las ganancias o pérdidas bajan del 9.5
de 9.5 billones a 6.9 billones. Esto es equivalente al 27.1, o sea, un menos 27.1%. El sector de la construcción cae en sus ganancias un 28.9%. El agropecuario cae bastante fuerte en temas porcentuales. Y la caída mayor que tenemos indudablemente en los temas de ganancia o pérdida es el sector minero y hidrocarburos, en línea con lo que estábamos ya mencionando, los ingresos operacionales, pues cae un 112% al tener ganancias de 16.3 billones de pesos a tener pérdidas de menos 1.9 billones. Tal vez comentar lo mismo, doctor David, respecto a estos sectores y cómo la pandemia y cómo se reacomodaron de acuerdo con la flexibilidad que le da a cada macrosector la economía. Yo creo que de manera muy importante nosotros ya habíamos alcanzado a divisar este resultado el año pasado cuando habíamos presentado el informe de propósito especial. Ahí habíamos resaltado y habíamos podido capturar un tema muy importante del sector comercio, y es que el sector comercio es un sector que es bastante adaptativo y se ha permitido la posibilidad de profundizar sus canales de venta de otras maneras, y también de readaptar su producción y su deber ser dentro de la economía, y cambiar de, de código industrial, por así decirlo, de actividad económica de una manera mucho más rápida que el resto de sectores. Se nota en esta diapositiva en donde efectivamente el sector comercio, a pesar de que efectivamente sí sintió el efecto de la crisis económica provocada por la pandemia, se ha podido adaptar muchísimo más, y sobre todo estas empresas más grandes que tienen la gran posibilidad de tener mecanismos de profundización de clientes más claros, de acceder de una manera mucho más rápida a canales virtuales para poder materializar demanda y demás. El sector comercio es de esos sectores que ha podido readaptarse. El resto de sectores no, si se fijan, porque son sectores que efectivamente es mucho más complejo poder materializar su oferta y su demanda debido a las restricciones que nos ha planteado y los desafíos que nos ha planteado esta crisis, y es por eso que todos han tenido utilidades, menos agropecuario y minero energético, pero esas utilidades se han visto reducidas. No sé, superintendente, si quiere Sí, que... agregar aquí el tema de los ingresos operacionales. Entonces, los ingresos operacionales caen, porque en comercio caen 4 billones de pesos en ingresos operacionales, que es casi un 2%, un 1,8% respecto al año anterior, pero ya en lo que es ganancia o pérdida, pues la adaptación de los costos seguramente y la adaptación de los diferentes tipos de canales hicieron pues que se conservara, inclusive se creciera un poco en las utilidades. Aquí tenemos una composición de las 1000 empresas, de cómo indudablemente en cuanto a billones de pesos, cómo se reducen sus ingresos operacionales. Entonces, las primeras 50 empresas reducen sus ingresos operacionales casi un 11% de un año al otro. Las siguientes empresas de las 51 a las 100 reducen sus ingresos operacionales un 5.37%. Lo mismo ocurre de la 101 a la 500, reducen sus ingresos operacionales un 5.49%, y de la 501 a la 1000 un 4.49%. Es decir, fíjense ustedes que la empresa 50 a la 1000 reducen esos ingresos operacionales más o menos un 5%, pero tenemos que de las primeras 50 se reducen esos ingresos operacionales
casi un 11%. Aquí tenemos lo mismo en ganancia o pérdida, como las primeras 50 empresas reducen sus ingresos operacionales un 37%, las siguientes empresas de las 50 a las 100 reducen un 54% su ganancia o pérdida, de la 101 a la 500 reducen esos ingresos, esas ganancias un 22.6%, y de la 501 a la 1000 un 28.7%. Es decir, que desde el punto de vista de ganancia o pérdida, son las empresas más grandes las que reducen esa ganancia o pérdida. Aquí tenemos la composición del activo, pasivo y patrimonio de acuerdo con el macrosector. Simplemente mencionar que los sectores que más tienen activos son los sectores de servicios, manufactura y el minero de hidrocarburos. Esto es simplemente para ver el estado de situación financiera por región, donde lo que hay que mencionar es que tenemos la mayoría de los activos y los pasivos y el patrimonio, por supuesto, ubicados en la región de Bogotá, Cundinamarca, seguido por Antioquia y posteriormente por la región de la costa atlántica. Esto es bien interesante porque es mirar cómo fueron esas rentabilidades, esos índices, razones financieras del robo al robo y el margen neto en cuanto a región. Y lo que es importante mencionar acá es que todas las regiones tienen positivos esos márgenes, esos índices de rentabilidad, salvo la costa atlántica, donde el ROA es del menos 1,9%, el ROA es el menos 4.7%, el margen es menos 3.5%. Tal vez aquí, David, simplemente comentar cómo las empresas, sobre todo las mineroenergéticas, minero-hidrocarburos, específicamente de carbón, que están localizadas en Barranquilla, domiciliadas en Barranquilla, y Avianca, que también está en Barranquilla, como esas empresas que están en la costa son las que hacen que los resultados de rentabilidad de la región pues sean golpeados de esa manera. Sí, sí, superintendente. Realmente son tres sectores los que están explicando esta caída en las rentabilidades de la costa atlántica. Primero, ya lo habíamos dicho el año pasado cuando presentamos 1000 empresas, es el tema de las empresas de carbón que están situadas en la costa atlántica. Ha habido una contracción de los precios de los commodities bastante fuerte desde el 2018 y esto está explicando el efecto negativo que está teniendo la costa atlántica en el tema de su economía y sobre todo cómo esas empresas de extracción de carbón pues están viendo moderada su actividad y su producción y por eso es que se explica este comportamiento. Pero también viene el tema de los desafíos económicos que está enfrentando Avianca en este momento, que ya vienen también desde de unos años atrás, que también explica el efecto de las rentabilidades en la costa atlántica. Y por último, es el tema de los servicios hoteleros, que es de los servicios que más se vieron afectados debido a la naturaleza de esta crisis, en donde los hogares pues, no podían materializar demanda, tenían que estar en sus casas y no podían pues, viajar y disfrutar de los servicios turísticos que gran parte de ellos se ven dentro de la costa atlántica y es por eso que sus rentabilidades no son positivas, sino que son negativas. Entonces, para resumir este tema, todas las regiones en general mantienen positivos los índices estos de rentabilidad, el ROA, el ROE.
La costa atlántica, pues con sus peculiaridades en cuanto a tener a Bianca domiciliada en Barranquilla, lo mismo que empresas del sector minero y hidrocarburos y una cadena hotelera, unas cadenas hoteleras, eh, pues prácticamente pues se ve el golpe en esos tres sectores en la costa. Y eso es lo que está reflejando pues estos números resumidos, estos números en conjunto de las regiones. Aquí tenemos los ingresos operacionales de las 1000 empresas por región y vemos acá cómo cómo se han visto afectados pues esos ingresos operacionales en la región. Entonces vemos, por ejemplo, que Antioquia, simplemente lo que ocurre acá es que crecen los ingresos operacionales en la región antioqueña. En Bogotá, Cundinamarca, decrecen esos ingresos operacionales. En el Centro Oriente crecen el 26.07%, los Santanderes. En la costa atlántica se reducen esos ingresos operacionales un 20.28%. En la costa pacífica se reducen un 0.87%. En el eje cafetero suben un 9.67%. También en el resto del país decrecen un 22.06%. Entonces, nótese acá que hay regiones que mantienen esos ingresos operacionales y los crecen, y otras regiones pues que han visto golpeados los ingresos operacionales. Tal vez el sustrato aquí también, David, es cómo pueden estar conformadas las regiones respecto a temas de localización de las diferentes industrias o servicios. Bogotá, Cundinamarca, que está basado en muchos temas de servicios, pues ahí se ve el golpe. El tema de manufactura en Antioquia, pues parece que crecen entonces los ingresos operacionales por ello, y en la costa atlántica, pues se reducen los ingresos operacionales. Sí, yo creo que lo que acaba de decir el superintendente es bastante importante de entender. El país realmente tiene tres clústeres industriales bastante focalizados: Bogotá, Antioquia y el Valle. El resto del país tiene subsectores industriales geolocalizados. Pero acá lo que podemos ver es que el sector comercio, que es el sector que se ha podido adaptar mejor, las grandes empresas y las grandes superficies del sector comercio se encuentran establecidas en Antioquia, y es por eso que se ve este crecimiento de sus ingresos operacionales. Bogotá, por el contrario, es donde tiene... Sí, siga, superintendente, qué pena. Sí, no, es simplemente un resultado de cómo está el tejido empresarial en cada región. Sí, por la idea misma de cómo se establece un clúster de producción que está georreferenciado y geolocalizado, y acá se ve claramente el resultado de los ingresos operacionales debido a eso. Bogotá, por ejemplo, es un lugar en donde la gran mayoría de las empresas que están trabajando acá son empresas dedicadas a ofrecer servicios, y como lo vimos anteriormente, servicios es de los sectores económicos que más se resintió debido a la crisis, y es por eso que se ve la disminución de sus ingresos operacionales. Bueno, continuemos. Tal vez aquí está la ganancia o pérdida por región, que también se explica de la misma razón o de la misma manera en la que estábamos comentándolo. En Antioquia, ustedes ven acá que hay una reducción de la ganancia del 11.4%, pero en Bogotá, Cundinamarca, tenemos que esto se da de una reducción del 40.3%. En el Centro Oriente, por el contrario, crece un 44.1%. La costa atlántica pues sigue con números negativos, pero son un poquito menos negativos.
La costa pacífica decrece un 6.7%, el eje cafetero sube un poco, en términos absolutos, en términos porcentuales es un número grande, y los otros en el resto del país pues baja un 98.6%. En términos también de regiones, pues vemos cómo Antioquia mantiene utilidades, decrecen un poco, pero donde más decrecen indudablemente en términos absolutos y también porcentuales es en la región de Bogotá, Cundinamarca. Aquí lo mismo. Esto es el ROA y el ROE por sector. Aquí importante mencionar es que el sector minero y de hidrocarburos pues es el que más se golpea en cuanto a las rentabilidades, en cuanto al ROA, el ROE y el margen neto, pero también a pesar de que hubo un incremento en los ingresos operacionales desde el punto de vista del sector agropecuario, vemos acá que hay una caída, hay unos ROAS y unos ROEs negativos que muestran pues una falta de rentabilidad en la parte del sector agropecuario. Tal vez aquí, David, revisando, creo que eran unas 22 empresas del sector, si no estoy mal. Tal 27. vez 27. Sí, de esas 27 empresas del sector, aquí lo tengo, las agropecuarias, la mayoría de ellas son del sector de los pollos, ¿no? De pollos y de huevos. Tal vez comentar un poco eso, porque hemos visto y por qué el resultado agregado hace que el robo al robo de estas empresas, pues indudablemente resultó con números negativos. Eso se debe fundamentalmente a la composición del Producto Interno Bruto sectorial. El Producto Interno Bruto sectorial de agricultura está dividido en 5 categorías. Y la categoría que más es, para decirlo, es el sector, es uno de los pocos sectores que creció en 2020, pero estuvo jalonado fue por tema de ganadería y pesca, mientras que el sector específico de huevos y pollos fue de los sectores que más se vio afectado por el tema de la crisis. Y aquí es donde se ve efectivamente el resultado de esto. 27 de las empresas más grandes que están dedicadas a la producción de pollos reportaron pérdidas en 2020 y por eso es que se ve la contracción de las rentabilidades. Yo creo que esto hasta aquí la presentación de la superintendencia. Yo creo que aquí podemos extendernos mucho en lo que está relacionado con las conclusiones respecto al estado de situación financiera. Yo creo que eso ya lo vimos, el tema del resultado integral, las rentabilidades, lo que ocurrió con el PIB, el tema regionales, el tema sectorial. Pero yo quiero resaltar tal vez unas conclusiones finales y es realmente haciendo el estudio y mirando esto, yo creo que esto es un gran logro del sector empresarial a pesar de la crisis. Esto yo creo que hay que resaltarlo. Las empresas indudablemente se golpearon, pero podía haber sido peor. Y esto es un gran logro del sector empresarial. La crisis empresarial del año 20, recordemos, es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Es mayor a la crisis del año 99 y a pesar de eso, a pesar de ese golpe duro de las empresas, por lo menos estas empresas, las 1000 empresas que muestran una solidez patrimonial importante,
lograron sortear la crisis, están en una buena posición para poder aprovechar la reapertura económica. Esto es un gran logro, están golpeadas, pero están con buena fortaleza. Creemos que además demuestra la resiliencia del sector empresarial colombiano, es un resultado que demuestra la solidez y la resiliencia de nuestro giro empresarial, por lo menos en estas 1000 empresas. También hay que tener como conclusión final que se requiere una pronta reactivación económica, hay que recuperar los ingresos. Hay una caída fuerte de los ingresos del menos 7.6%. Eso significa que tenemos que recuperar y ganar ingresos, y para poder recuperar las empresas y tener esa recuperación de ingresos, definitivamente necesitamos la paz ciudadana. Es la manera de reactivar las empresas y es la manera de generar empleo y la manera de tener bienestar social. Importante la recuperación de los ingresos, y eso se va a hacer a través de la paz social, el consumo, la fortaleza de las empresas, que son las que generan el empleo. Yo creo que preparando la charla, pues hablábamos de lo que es que las empresas, yo creo que están listas para partir, están ansiosas de la reactivación. Tenemos es que aprender la máquina de la economía para recuperar las empresas y recuperar el empleo. La única manera de tener bienestar social, de poder recuperar ese empleo, es que las empresas recuperen sus ingresos operacionales y generen pues más puestos de trabajo. Tenemos temas específicos: reducción del 7.6% de los ingresos operacionales, pasamos de 754 billones a 697 billones, se perdieron 57 billones de pesos en ingresos operacionales, pero 40 billones se explican en el tema minero y de hidrocarburos. Para darle una idea de lo que está pasando, de las 1000 empresas del año 2019, teníamos básicamente que la última, la empresa 1000, tenía 161.000 millones de pesos en ingresos operacionales, y ahorita en el 2020 pues se reduce a 157.000 millones de pesos. Básicamente 208 empresas pasaron a tener pérdidas por un total de 12.2 billones de pesos. En el año 2019, recordemos, eran 172 empresas con 12.1 billones de pesos. Tenemos otras conclusiones. Básicamente los sectores más afectados en sus ingresos operacionales porcentualmente fueron los de minería y hidrocarburos, construcción y manufactura, las regiones la costa atlántica, Bogotá y costa pacífica. El 70% de la caída, vuelvo y repito, de los ingresos operacionales lo explica el sector de minería y hidrocarburos. Las 1000 empresas redujeron sus ganancias un 34.1%, y siendo el sector de minero el más afectado en sus ganancias. Las empresas, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, aumentaron sus pasivos un 4.7%, pasando de 522 billones a 546 billones por ciento, y el patrimonio solamente creció el 0.6%, es decir, hubo un crecimiento mucho más grande de los pasivos. Los sectores que más aumentaron sus pasivos fueron el agropecuario, el minero y hidrocarburos y la construcción. Finalmente, lo que sí es importante anotar, y es ya para terminar, es que las empresas lograron conservar y crecer el patrimonio muy poquito, 0.6 en términos nominales, en términos reales probablemente hubo un decrecimiento, pero hay conservación del patrimonio. Esto es muy importante, esto es un gran logro. Las empresas en general conservaron, crecen el patrimonio en términos nominales, pero sí se presentan contracciones patrimoniales
en sectores como el minero y el de servicios. El minero hay una contracción del patrimonio del menos 14.2% y en servicios del menos 4.9%. Hay un crecimiento del endeudamiento. Claro, acuérdese que ya lo mencionamos, pasamos de tener, estamos muy sólidos, pero pasamos de tener un 47% del pasivo soportando el activo, ahorita tenemos el 48%. Hay que repetir, hay una solidez patrimonial y solvencia. El sector empresarial a través de los años, estas 1000 empresas se han fortalecido, han podido generar empleo, han podido generar riqueza para todo el país y todos los colombianos. Muestran una solidez patrimonial importante, solvencia a pesar de la crisis y están en una posición buena para aprovechar la reactivación económica y empezar a generar empleos. Fortaleza y resiliencia. No me canso de repetir, las empresas han soportado de manera exitosa la crisis, demuestran su resiliencia. También es importante mencionar que toda la estrategia del gobierno, en la forma del PAEF, el PAP, las diferentes líneas de crédito con garantías y todas estas cosas que se hizo, toda esa estrategia, al igual que el ingreso solidario, no solamente protegió el empleo y los hogares, sino también ayudó en cierta medida al tejido empresarial y por supuesto al consumo. Creo que aquí lo que se requiere es más empresa y más empleo. Las empresas son parte fundamental de la democracia, son parte fundamental de la creación de empleo y bienestar de los ciudadanos y por eso lo que se requiere en este momento es generar las condiciones para que haya ese despegue empresarial y yo creo que estas cifras demuestran que a pesar de la crisis, las empresas pudieron aguantar y están listas para iniciar la senda del crecimiento y sobre todo la senda de generar empleo.